Muchas gracias a todo el público que se ha acercado hoy, a los Teatros Luchana por cedernos otra vez ese espacio y a los amigos del diario.es que mañana o un día de estos van a dar íntegramente la charla. Es una nueva edición del Mongolia Blacón. Hoy tenemos como invitado a Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista de España. Entiendo entonces que existe el Partido Comunista de España, sigue existiendo, tenemos una prueba aquí. Yo fui a un congreso y me eligieron secretario general. Que había, ¿no? Sí, sí. Diputado de Unidas Podemos, miembro de la negociación, no sé si se puede llamar así, Sí, de todo exitosa esto hablaremos, negociación. y abogado que ha estado en algunas causas que también tendremos que hablar a lo largo de la noche, nada menos que en la desmovilización y de las FARC y el proyecto el proceso de paz en Colombia. Gracias, Enrique, por aceptar esta invitación. Mi compañero Darío Adanti, él representa la parte satírica de la revista. Como sabéis, la revista tiene dos partes, una satírica, una de información. Yo me llamo Pere Rusiñol y llevo la parte de información. Darío, con Edu Galán y Rapa, llevan la parte de sátira, y en este show solemos combinar ambas facetas, a veces en puestos que no necesariamente Darío tiene que hacer chistes, digamos, ¿no? No. Entonces, bueno, empezamos ya y eso, hoy acabaremos muy puntual, a la 1:30 o así, más o menos, daremos por terminado el acto, o sea que nos ponemos a ello cuanto antes. Como os he dicho, el diario.es va a pasar íntegramente un día de estos la charla. Pues gracias, Enrique, por aceptar estar con nosotros. Y no tenemos más remedio que empezar un poco por la actualidad, digamos, más acuciante, ¿no? Que es, probablemente, quizás hoy mismo sabremos que vamos a elecciones. ¿Es así esto? Pues es probable, quiere decir que queda, en todo caso, hay un margen, según la norma constitucional, como muy tarde. Podríamos esperar a saber qué va a ocurrir hasta el jueves o el viernes, pero la verdad yo creo que todo da a entender que desgraciadamente sí, probablemente hoy mismo o mañana, una vez concluida la ronda de entrevistas del Rey con los distintos representantes de cada grupo parlamentario, pues se anuncie si va a haber un intento de segunda investidura o no, y todo indica que no, que el Partido Socialista no va a querer someterse a una segunda investidura. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es tu versión de lo que ha pasado? Tú no estuviste en la primera ronda de negociación, que es la de julio. Si estás ahora, ya nos tienes que explicar también un poco por qué antes no estabas y por qué has entrado ahora, y lo que has visto tú de por qué se ha llegado a esa situación, ¿no? Bueno, eso da para una hora, solo se te ve esa cosa así tan sencilla. Yo creo que la capacidad de síntesis de los comunistas... No, claro, sí. Sí. Bueno, yo creo que lo que se ha acreditado en todo este proceso, hombre, ante todo, desde mi punto de vista, es que el Partido Socialista, hombre, bajo ningún concepto quiere que en este país se acredite que hay otra fuerza de izquierdas con capacidad de gobernar, que se visibilice con su entrada al Consejo de Ministros y en consecuencia, digamos, perder el argumento tan manido y tan recurrido por el Partido Socialista de que el único voto útil a la izquierda pues es el Partido Socialista Obrero Español. Yo realmente creo que eso ha sido algo absolutamente determinante, y también creo que, bueno, que el Partido Socialista, además de eso, que creo que ha pesado mucho, o sea, es no asumir que el bipartidismo ha acabado en España y que ya nada va a ser como era antes, y que igual que hay 6 gobiernos en comunidades autónomas donde sí se ha alcanzado mayorías de gobierno entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, innumerables ayuntamientos, igual que pasa en muchos países europeos, bueno, pues todavía hay una resistencia a que eso pase en España. También no perdamos de vista que en nuestro país hay unas fuerzas conservadoras muy fuertes y hay demasiadas instituciones, no solo una, que no se someten a la elección popular. Estoy hablando, pues ya sabemos, por ejemplo, la jefatura de Estado, eso es un clásico, pero por ejemplo el Poder Judicial, que hemos visto todos que manda mucho, ¿no? Como cuando, por ejemplo, pues deja sin efecto una sentencia que decía que los impuestos en los créditos hipotecarios los tenían que pagar los bancos, y a pesar de eso pues se reúne de pronto la sala de gobierno del Pleno del Tribunal Supremo y deja sin efecto una sentencia. Eso es una cosa, no está ni previsto en la ley. Todos esos poderes son muy conservadores y hay grandísimas resistencias a que una fuerza pues de izquierda, alternativa, que cuestiona muchas de las bases del actual sistema, ¿no? Porque creo que es evidente que cuando
se aprobó la Constitución en España. Bueno, pues la Constitución es una Constitución que reconoce derechos sociales, reconoce la capacidad de intervenir el Estado en la actividad económica, pero luego pues ha habido una sucesión de acontecimientos, fundamentalmente la aprobación del Tratado de Maastricht y la reforma del artículo 135, que al final lo que han constitucionalizado como única política económica posible es el neoliberalismo, son las políticas neoliberales, y tenemos la regla de gasto y los presupuestos generales del Estado, antes de que los apruebe el Parlamento hay que llevarlos a Europa, que es el Consejo Europeo del visto bueno, o sea, son unas cosas como todo tremendo. Y entonces eso, pues al final hay mucho pavor a que una fuerza de izquierdas entre en ese Consejo de Ministros. Imaginemos que eso es tal cual lo dices, ¿no? O sea, que hay pavor, que no se quiere, pero el hecho real, parece que incluso objetivable, es que en julio, si Unidas Podemos hubiera aceptado los ministerios que se les ofrecía, ahora habría un gobierno de coalición. Bueno, no lo sabemos, porque quiero decir, yo lo que veo que es que todas las propuestas, o sea, el Partido Socialista constantemente ha ido poniendo propuestas de difícil cumplimiento, sino imposible, ¿no? O restrictivas, ¿no? Empezó, recordemos, diciendo que había una serie de ministerios que ellos llamaban de Estado que no eran confiables, se renunció a esos ministerios, ni siquiera a discutir sobre ellos. A continuación, que si la posición sobre Cataluña de Unidas Podemos provocaba inestabilidad, bueno, se aceptó el liderazgo del Partido Socialista en esa cuestión. A continuación, pues una situación que no ha ocurrido nunca en la política europea, siquiera, ¿no? Que se vete al candidato a presidente de gobierno de la fuerza política con la que vas a llegar a un acuerdo. Yo creo que la sorpresa fue que ese veto se aceptó. Y eso fue lo que provocó que el Partido Socialista hiciera una propuesta de Consejo de Ministros. Y a lo mejor se podía haber aceptado en ese momento, pero hombre, convengamos que cuando estás negociando un gobierno, en fin, eso no es las 7:30, ¿no? No son 48 horas para negociar un gobierno, y lo que hizo el Partido Socialista fue poner una propuesta sin concretarla, 48 horas antes de la investidura, negarse a concretarla, y en todo caso, cuando venció ese periodo fatídico de 48 horas, no se pudo llegar a un acuerdo, bueno, inmediatamente después, cuando tuvo a bien el Partido Socialista volver a hablar del asunto, es decir, pasados muchos días de agosto, que es una cosa que no entendemos, bueno, pues se acepta esa propuesta. Si suspendemos esa prórroga vacacional, pues realmente que impuso el Partido Socialista, pues se aceptó la propuesta, aún sin saber el contenido exacto. Los 2 días siguientes a que el Partido Socialista dijo que estaban en Madrid, que podían hablar, y en ese momento dice el Partido Socialista que no, que esa propuesta que valía en julio ya no vale, que esto, quiero decir, es una cosa sorprendente. Yo nunca he visto en una negociación que una parte ponga sobre la mesa una propuesta y cuando la acepta la otra parte la retira. Diga, no, la tenía usted que haber aceptado ayer, no tenía usted ni derecho a estudiarla. O sea, realmente lo que acredita es la absoluta falta de voluntad. La última ha sido, bueno, pues el intento de llegar a un acuerdo con esa propuesta de esa especie de Consejo de Ministros a prueba. Yo creo que incluso, bueno, pues ya era incluso demasiado ofrecer, ¿no? Porque también incluso al Partido Socialista se le ha ofrecido una entrada al Consejo de Ministros, y si una vez aprobados los presupuestos generales del Estado, con garantía de aprobación, entendía que el hecho de que estuviera Unidas Podemos provocaba mucha desestabilización, pues se salía del gobierno, incluso se le garantizaba un apoyo parlamentario, que a mí particularmente me parece ya demasiado ofrecer, porque tampoco te puedes comprometer a un apoyo parlamentario sin estar definido sobre qué términos y qué normas, ¿no? Pero bueno, es que ni eso. ¿Eso qué significa? Porque eso era un chollo, francamente. O sea, el Partido Socialista pues no ha tenido ninguna voluntad, y además recuérdese que la semana pasada, en el Pleno del Congreso, cuando se hizo la sesión sobre la situación del Brexit, de control parlamentario, pues el presidente Sánchez, a la vez que rechazaba expresamente la propuesta de Pablo Iglesias de tener una reunión los dos, a la vez le decía a Rivera, cuando usted quiera nos reunimos. Es decir, el Partido Socialista ha estado constantemente mirando a las fuerzas de la derecha, especialmente a Rivera, pero en ningún momento ha dejado de pedir una abstención, que era una abstención que no es simbólica, que es una abstención técnica que le permitía llegar a la presidencia del gobierno. Entonces, claro, para nosotros también es una situación muy complicada, porque en ese contexto, es decir, un partido el Partido Socialista, que no asume esa realidad, que no asume que se acaba el bipartidismo, que está dispuesto a evitar que llegue la izquierda al Consejo de Ministros, así sea pactando con la derecha, ¿qué hacemos? ¿Les dejamos al final pasar?
sin nada a cambio, porque incluso cuando anunciamos que estamos dispuestos a dejarles pasar, ¿qué es lo que dicen? No, es que no aceptamos el voto gratis, dijeron. Dije, ¿y qué es esto de que no aceptamos el voto gratis? No, es que solo aceptamos que ustedes nos voten para la investidura si se comprometen a apoyar las propuestas que establezcamos en un acuerdo previo. Es decir, hombre, pues eso tenemos también que ir viéndolo, ¿no? Pero la cosa, digamos, de querer estar en el gobierno, que no es precisamente la tradición, no sé si de Unidas Podemos, porque es muy reciente, pero desde luego la vuestra, ¿no? La de Izquierda Unida y el PC. Yo me acuerdo, históricamente, siempre había aquello de que se caricaturizaba Anguita con lo de programa. Pero parece otra manera completamente antagónica de abordar ese tipo de negociaciones. Es decir, en la etapa de hegemonía dentro de la izquierda, a la izquierda, de Izquierda Unida o del PC, en la entrada del gobierno era la última fase, no la primera. Y ahora parecía la primera. ¿Eso tú te sientes cómodo con eso? Bueno, vamos a ver, son situaciones, evidentemente han requerido mucha discusión. O sea, Unidas Podemos es una alianza de distintas fuerzas, es muy plural, tiene 5 componentes distintos. Y en todo caso, bueno, pues hay una posición mayoritaria de entrada en el Consejo de Ministros. Nosotros, me refiero al Partido Comunista de España o Izquierda Unida, pues evidentemente eso hemos discutido. Nosotros ahí teníamos nuestros matices no por no entrar a gobernar, sino por la viabilidad de, estando en el Consejo de Ministros, o sea, la duda que teníamos si realmente se podían llevar adelante políticas que garantizaran, pues, por ejemplo, que no se iban a repetir políticas neoliberales, que se iban a garantizar los derechos sociales que figuran en la Constitución. Lo que pasa es que también lo que hemos llegado a la conclusión es que no íbamos a llegar en ningún momento a comprobar si desde el Consejo de Ministros se podían hacer esas políticas o no, y porque el Partido Socialista no iba a permitir bajo ningún concepto. La opción de darles el voto gratis y asumir de entrada que la única fuerza de izquierdas con capacidad de gobernar es el Partido Socialista, bueno, pues también es de alguna forma al final ratificar lo del voto útil. O sea, eso que estamos, o sea, ¿cuál es nuestra posición? O sea, no se puede hacer otra política desde el Consejo de Ministros. Hay una norma que nadie sabe dónde está escrita, que no es una norma constitucional, que impide que una fuerza de izquierdas entre en el Consejo de Ministros, y eso es lo que ha quedado claro, pero no está mal que haya quedado claro. No está mal, y que a partir de ahora cada quien, cuando vaya a votar al Partido Socialista, pues sepa lo que está votando, y sepa que el Partido Socialista al final pues hace todo lo posible por aliarse con fuerzas que al final van a hacer políticas neoliberales antes que intentar una vía alternativa que puede ser perfectamente posible en la 10ª economía del mundo, donde no estamos pidiendo tanto, o sea, garantizar derechos económicos y sociales. Cualquier persona que haya aquí paga de impuestos, cualquier trabajador, un 20% sobre sus ingresos. En España los bancos pagan de impuestos un 6% sobre sus beneficios, ni siquiera ingresos. Ingresos menos gastos. O sea, y acordamos con el Partido Socialista el acuerdo de presupuestos, pues hombre, elevar de ese 6% que pagan los bancos sobre los beneficios, no los ingresos, a un 12%, y el Partido Socialista no lo ha cumplido. Y a los trabajadores siguen pagando mínimo un 18, un 20, un 22%. Acordamos controlar el precio de los alquileres, controlar, no expropiar las viviendas de alquileres, ¿no? Y el Partido Socialista no lo ha cumplido. Acordamos, por ejemplo, limitar la plaga absoluta de las casas de apuestas, simplemente diciendo la misma propaganda que para el tabaco. Esa era la propuesta que hay firmada. Y no solamente no lo hace el Partido Socialista, sino que nos decían en las reuniones, es que eso es un lobby muy poderoso. Yo creo que es un lobby muy poderoso, pero es que ustedes están en el Consejo de Ministros, por favor, no nos cuenten. Claro que son lobbies poderosos, ¿no? Acordamos dejar la Ley de Seguridad Ciudadana, no derogarla, o sea, dejarla como la ley de patada de la puerta del señor Corcuera, pero bueno, derogar las modificaciones que había hecho el Partido Popular, bueno, pues que permiten que simplemente por hacer una fotografía a un policía que te está abriendo la cabeza, te pongan una multa de 600 euros. Tampoco lo ha hecho el Partido Socialista. Pedimos derogar, se firmó derogar las reformas del Código Penal que han hecho que España sea el país con más humoristas, cantantes, tuiteros condenados a prisión. Tampoco lo ha hecho el Partido Socialista. Entonces, pues no, francamente, pues que cada uno sepa en este país qué está votando, ¿no?
No, me parece muy interesante. Te quería preguntar, entonces, por lo que estás diciendo, ¿hubo alguna intención de Unidas Podemos de hacer un Manuel Valls o no? Bueno, de decir, vamos a ver. Mira, te dejo los votos, pero Mira, ni siquiera yo, te voy a dar el apoyo. Fíjate. Te los doy por responsabilidad, Bueno, allí había posiciones, sí, había posiciones, porque claro, luego entran en juego los análisis electorales, si este es el mejor momento para una repetición electoral, si no. Quiero decir que a lo mejor lo más cómodo era haber hecho eso. Quiero decir, si uno mira exclusivamente los privilegios del cargo público, pues no habríamos ido a elecciones, diciendo, bueno, los 42 que estamos a diputados, aquí nos quedamos, aquí no nos mueve nadie, y 4 añitos. Pero es que esa no ha sido la reflexión, ni mucho menos. Y sabiendo que la campaña electoral, si al final se repiten las elecciones, hombre, va a ser muy dura. Va a ser, claro que va a ser muy dura, va a haber llamados al voto útil, va a haber... Nosotros no controlamos los medios de comunicación. No, pues hombre, Mongolia, pero Mongolia sí, lo controlamos, pero vamos, todavía no es determinante en una campaña electoral, ojalá lo fuera, ¿no? Claro. Pero no lo es, no es el caso, ¿no? Y luego, hombre, todo el mundo habrá percibido que ha habido un intento, porque mira, esto se voy a contar una cosa muy graciosa. Hombre, es que fue Pedro Sánchez el que dijo... No, yo es que no me fío que entre Podemos en el gobierno. Me fío más que entren los comunistas. Digo, sí, hombre, claro. Evidentemente. O sea, Pedro Sánchez está encantado, el Partido Socialista, de que un partido se define marxista, leninista, está en el Consejo de Ministros, pero en cambio Podemos, que es un partido que tiene un programa, pues que es socialdemócrata avanzado, le da mucho miedo. Es decir, son intentos de dividir, de romper, de enfrentar. ¿Te parece una burrada eso que dice Pedro Sánchez? No, me parece una provocación. Quiero decir que han sido... Pero tiene un punto de verdad. Es decir, el Partido Comunista tiene... gobernó con el Partido Socialista de la República, claro. Tiene una tradición de gobierno. Podemos... la definición por supuesto. de lo que es Podemos no está claro. ¿Para ti qué es Podemos? Bueno, Podemos es una fuerza... ¿Es un frente de masas del PC? No, ni mucho menos. No, Podemos es una fuerza política que surge recogiendo... ¿Cómo la ves? Podemos surge recogiendo un descontento social que la izquierda no ha sabido recoger, si no, no existiría Podemos. Pero es un partido político. Populista, no, es un partido. No, ese debate en Podemos, yo creo que Podemos es un partido político, en estos momentos es un partido que se define de izquierdas. Claramente. Tendría que ser, antes, pues yo creo que a veces había un discurso más difuminado, si arriba, abajo. Ahora mismo yo lo que oigo, pues los discursos, los posicionamientos hablan claramente de la derecha de este país, las fuerzas conservadoras y la izquierda, pero en todo caso, decir que incluso a mí tampoco eso me parece lo más determinante. O sea que quiero decir que yo no milito en Podemos, ellos pueden tener sus reflexiones ideológicas, lo importante que es el programa estratégico de gobierno que defiende Podemos. Es un programa pues que coincide con el programa que defiende Izquierda Unida. En muchas cosas, no en todo, pero en muchas cosas, y lo que tenemos que hacer entre toda la izquierda es buscar los elementos que nos unen, porque claro, si vemos los elementos que nos dividen, eso siempre hay, y va a haber miles, y va a haber tantos elementos que nos diferencian como personas, porque afortunadamente ninguna persona es copia de otra y todo el mundo tiene sus matices, pero el problema de la izquierda es que hacemos más énfasis en las cosas que nos dividen que en las cosas que nos unen, y eso la derecha en eso es muy pragmática, ¿eh? La derecha rápidamente mira cuáles son sus intereses y cómo se unen. Entonces, y aparte, mira, la historia del movimiento comunista internacional ha sido la historia de creación de los frentes populares, de los movimientos de unidad popular, y los comunistas siempre han estado buscando sumar a los procesos de cambio social otras fuerzas políticas que obviamente no tienen sus planteamientos, no tienen el mismo planteamiento político, pero sí aspiran a ir alcanzando, ir construyendo mejoras en la sociedad en la que se vive. Entonces, en eso estamos. Para eso nosotros tenemos que sumar y que acumular. ¿Tiene sentido Izquierda Unida si existe Podemos? Es decir, Bueno, entiendo pues, hombre, claramente claro. el sentido del PC. El Partido Comunista de España, que arranca en una tradición de 100 años. De la Izquierda Unida, de alguna forma, es un frente amplio, pero que Podemos es un frente mucho más amplio. ¿Cuál es el sentido de Bueno, hoy por hoy sí tiene sentido, porque además se dirigen a sectores muy diferentes. O sea, por ejemplo, Izquierda Unida, pues es un movimiento político y social que tiene fácil arraigo, por ejemplo, con cuadros sindicales, que no es exactamente... Pero son los del PC, en realidad. No, del PC. Ojalá tuviéramos el PC todos esos cuadros sindicales, ¿no?, que hay en comisiones obreras o en UGT, ya me gustaría, pero no, desgraciadamente no es así. Hoy en Izquierda Unida hay muchos más militantes y cuadros, sobre todo eso de movimiento sindical y de movimientos sociales, que no son militantes del Partido Comunista de España. Es gente con una posición política muy definida,
Yo creo que en Podemos hay una militancia que no tiene tanto una posición político-ideológica, sino un compromiso de cambio social. Tiene unas características diferentes, pues, a lo mejor en su inmensa mayoría es gente menos ideologizada, pero también es gente muy vinculada a los movimientos sociales, y ojalá, yo creo que con el tiempo, pues en el seno de Unidas Podemos, pues claro que habrá que ir simplificando las estructuras, claro que sí, con el tiempo, porque yo creo que hoy día todavía esas condiciones no se dan, y lo que tenemos que hacer es ser capaces de encajar bien el funcionamiento colectivo. Por ejemplo, este mes tenemos la huelga climática y movilizaciones feministas en torno al día 20 y tantos, están las marchas de los pensionistas en columnas a Madrid de toda España. Hombre, el paso cualitativo que estamos dando en Unidas Podemos, que es, hombre, organizar el trabajo con todos esos sectores de forma conjunta, no como 4 partidos o 5 partidos, que es lo que hay ahora mismo en Unidas Podemos, sino dar ese paso y ya comenzar a intervenir en los movimientos sociales, en el terreno sindical, lo más conjuntamente posible. Esos son procesos que van poco a poco. Y luego, claro, nosotros creemos que, bueno, luego el Partido Comunista de España pues tiene otra función que hacer. Yo me imagino, solo imaginarme ser un militante del Partido Comunista de España ya me entra estrés, ¿no? Porque tengo que ir a las asambleas del Partido Comunista de España. Sí, es complicado. Tengo que ir a las de Izquierda Unida, Sí. Tengo que ir a las de Unidas Podemos. No, esas no hay todavía. Los círculos. Claro, la pregunta es ¿cuándo ves las series en Netflix? No, Con tantas reuniones. no, claro, eso es absolutamente cierto, y eso es, claro, eso es una tarea que tenemos que hacer. Por eso, o sea, tenemos que ir trabajando para que la estructura de movimiento político y social pues sea una estructura pues lo más convergente posible, por supuesto. O sea, tu tiempo dedicado al activismo social y político no puedes estar reunido. Eso es evidente, ¿no? Es muy de empresario. Bueno, sí, es muy estéril, además, ¿no? Es muy estéril, ¿no? Pero bueno, eso son cuestiones también que hay que ir perfeccionando. En esto te encuentras muchas cosas, ¿no? Es decir, que también los españoles somos como somos, y hay mucha gente pues que está encantada con ser cabeza de ratón en vez de cola de león, ¿no? Eso es un clásico, ¿no? Entonces mucha gente pues prefiere estar en sus organizaciones pequeñitas, porque allí son jefes, porque mandan más, que encontrarse con universos más amplios, pero al final los procesos de cambio social y políticos pues requieren esos procesos mucho más amplios y esas estructuras mucho más amplias. ¿Cuál es el sentido del Partido Comunista de España hoy? Bueno, el sentido... Aparte de dar miedo a la gente, digamos. Sí. Eso es bastante Al útil, IBEX. sí, eso es bastante útil, sí. Porque además a mí la verdad sí que me sorprende, ¿no? Porque salvo Pedro Sánchez, que está encantado de tener comunistas en el Consejo de Ministros, en general todo el mundo, pues la verdad es que sí tiene un poquito de respeto y tal, ¿no? Pero bueno... bueno, yo creo que el Partido Comunista de España es la fuerza política, intentamos que sea, esto es la teoría, yo tampoco voy a decir que lo consigamos, pero la teoría es la fuerza política pues que tiene claramente concebido el papel de la clase trabajadora en los procesos de cambio y transformación. Eso es así. O sea, nosotros pensamos que la historia pues la han movido los explotados y que en este momento pues es la clase trabajadora en sus aspectos, sus formas de configuración distintas, ¿no? de las formas de producción que hay en cada momento. Ahora mismo, bueno, pues esta precarización de las relaciones del trabajo, donde no son tan claras las relaciones laborales, se pretenden presentar como mercantiles, pero siguen siendo relaciones de explotación y de dependencia, ¿no? Esa es una función esencial. El Partido Comunista también tiene una capacidad organizativa de organizar la presencia en el conflicto social y estimular el conflicto social. El Partido Comunista, y lo he dicho antes, y para mí eso es esencial, tiene que tener esa visión generosa y estratégica de ser capaz de aunar, cohesionar a todos los sectores que en una sociedad buscan el cambio. En la guerra, a mí me hace mucha gracia, a mí, claro, ahora cuando dicen que tiene que haber Izquierda Unida, el Partido Comunista con Podemos, que son nacionalpopulistas, tal. Bueno, no sé si, mira, yo lo he hecho como pregunta. No, pero si es que yo el otro día miraba, mira, en la Segunda República, el Frente Popular tenía 275 diputados. Solamente 17 eran del Partido Comunista. Es una proporción menor de la que ahora mismo hay del Partido Comunista en Unidas Podemos, ¿no? Y había 8 partidos distintos, y había partidos puramente burgueses en el Frente Popular,
En ese momento había sectores en el Partido Comunista que decían, ¿cómo vamos a estar en el Frente Popular? Eso es la burguesía, estamos condenados al fracaso. Hombre, pues el gobierno del Frente Popular pues ha sido el mejor gobierno que ha habido en la historia de este país, trajo la educación, trajo el derecho al voto de las mujeres, y lo vemos en perspectiva, y yo no sé, yo me imagino hoy que el Partido Comunista no hubiera estado en el gobierno del Frente Popular. Es decir, bueno, estos cretinos. O sea, eso es una cosa. Entonces, esa es un poco la perspectiva, ¿no? El Frente Popular acabó en la guerra, y en Madrid, en concreto, el final de la guerra es comunistas y socialistas pegándose tiros en la calle. Bueno, yo no diría eso. Fue un golpe de Estado. Fue un golpe de Estado de los socialistas para abrirle la puerta a las tropas de Franco, y los que resistieron fueron los comunistas. Yo lo diría así. Porque es la otra parte que te decía cuál es la última utilidad del Partido Comunista, que es la que no había dicho. Al final, cuando vienen mal dadas, pues hombre, yo lo que tengo comprobado es que en la historia del Partido de España, en la historia de España, cuando vienen mal dadas al movimiento popular, los que se quedan luchando, dando la cara, combatiendo, organizados, son, vaya por Dios, o vaya por Lenin, solo los comunistas. Porque durante 40 años, pues ya me contaréis quién era la oposición en este país, o eso que tú estás diciendo. Cuando Franco estaba a las puertas de Madrid, y llegan los socialistas y se les ocurre creerse lo que les decía Franco, ¿no? Pero sí, os vamos a perdonar a todos, claro, eso era como evidente, claro, y entonces se alzan contra la República, pues son los comunistas los que se quedan resistiendo hasta el último momento, ¿no? E inmediatamente pues son los comunistas los que en el exilio organizan la lucha contra el nazismo, contra el fascismo, etcétera, etcétera. Con lo cual, quiero decir, yo creo que nuestro país tiene que sentirse muy orgulloso del Partido Comunista que ha habido aquí y del sacrificio de la militancia comunista, porque ha sido ejemplar siempre y francamente, sin buscar nada a cambio. Vamos, somos los más pringados de todo el panorama político, vamos, o sea, no hay ninguna duda. O sea, una falta de ánimo lucrativo que es sorprendente, pero las vamos. Mejores fiestas de partido, ¿no? Las únicas. Las únicas. Quería preguntar ¿cómo ves esto de que hay una crítica recurrente, no aquí específicamente Unidas Podemos, digo en general, incluso desde Estados Unidos a lo que es la izquierda y tal, de que de pronto, y en el resto de Europa, de que se pierde, digamos, un poco el discurso de clase y digamos, si se deja entrar un discurso identitario, y que eso hace perder un poco el sentido de la izquierda? ¿Ves que está pasando esto también aquí? Bueno, eso hasta que llegó el amigo, el compañero y camarada Daniel Bernabé y aclaró la situación, que yo estoy absolutamente de acuerdo con él. No, pues es verdad que hay... ¿Él es militante del PC? Sí. Es verdad que hay, hay nuevos componentes de lucha, y eso es bueno. Pero bueno, de alguna forma esa diversidad tiene que ir convergiendo. Lo que no puede hacer es olvidar que al final esto es un problema de opresores y oprimidos, y al final es la lucha de clases. Pero podemos entrar, porque a mí me da la sensación a veces que en los países desarrollados, sobre todo urbanos, en la cultura urbana, se está entrando que pareciera que todos los que somos ahí de clase media burguesa queremos ser también oprimidos en algo. Entonces estamos buscando ya una dialéctica de la opresión en que todos somos opresores y oprimidos por algo, y nos falta decir, bueno, no nos pongamos tan finos, ¿no? Que hay una opresión a nivel económico muy concreta y unos oprimidos económicos muy concretos también, pero entramos un poco en esta paja y nos va diferenciando lo urbano de lo campesino. No, claro, o sea, hay que decir que afortunadamente, hombre, las sociedades han ido desde la esclavitud, desde los años de la esclavitud hasta ahora, bueno, pues todas esas luchas sociales y políticas han conseguido mejorar las condiciones de vida de la gente. El problema es que esas condiciones de vida en el planeta no están, en primer lugar, bien repartidas. Nosotros estamos en el primer mundo, no están bien repartidas, y en segundo lugar tampoco se corresponden con el desarrollo científico-técnico. O sea, lo que no tiene mucho sentido, claro, tú puedes decir, bueno, en España la gente no se muere de hambre. No se muere de hambre, pero somos la 10ª economía del mundo. Y los bancos de alimentos trabajan. Bueno, te quiero decir que la gente no está en la calle muerta de inanición. Eso es cierto, ¿no? Pero, hombre, somos la 10ª economía del mundo. Que la 10ª economía del mundo vuelva a haber pobreza infantil, hayan desaparecido las relaciones laborales absolutamente, haya subido el precio del alquiler 30 veces más que los salarios en los últimos 20 años, tengan los bancos, por cierto, a los que les hemos dado 60.000 millones de euros, tengan un parque de vivienda que se han quedado, que son millones de viviendas, y haya familias sin viviendas. Entonces, bueno, pues no sé, si les hemos dado 60.000 millones de euros, ¿por qué tienen además que quedarse las viviendas? Es una cosa que no cabe en ninguna lógica, ¿no? Entonces, quiero decir, claro que hay explotación. ¿Y cuál es la prueba que hay explotación? Hombre, que durante la crisis
ha habido gente que se ha enriquecido mucho. O sea, tenemos más millonarios españoles en las listas Forbes y Eurobusiness que antes del 2008. ¿Cómo es esto posible? O sea, el problema de la crisis no es que haya habido menos dinero. Lo que se ha hecho es transformar radicalmente los mecanismos de redistribución a través de las políticas neoliberales y sobre todo las reformas fiscales. Y entonces al final lo que hay es una acumulación de riqueza cada vez en menos manos y eso que provoca un empobrecimiento. ¿Cómo hay que medir el empobrecimiento? Pues en función del nivel de vida, de la capacidad económica del país. Y la 10ª economía del mundo pues es absolutamente indigno que tenga pues toda la gente que tiene cobrando el salario mínimo, que tenga eso, que haya vuelto a tener desnutrición infantil, gente sin vivienda, o sea, es absolutamente indigno. Para entender un poco mejor lo del comunismo, que sí que me interesa entender a qué nos referimos, sí que me gustaría que hablaras o me ayudaras a valorar algunas figuras históricas para ver, porque el Partido Comunista, claro, en sus no sé cuántos años de historia. En 2 años, 100. 100 años de historia. En el 21. Ha sido cosas muy distintas. Ha sido un partido sectario contra los socialdemócratas cuando el renegado Nunca Kautsky. eso, nunca. Solo lo niego. Eso era tremendo, ¿no? O ha sido el Partido del Frente Popular, o sea, ha sido muchas cosas, ¿no? Pero me gustaría ver hoy, por ejemplo, Lenin. Sí. ¿Sigue siendo una figura reivindicada y que tú te sientes cómodo con esta figura? Hombre, yo absolutamente. Completamente. Yo absolutamente. O sea, Lenin, un señor que organizó un proceso revolucionario en un país que era prácticamente feudal. Era uno de los países en ese momento del mundo con más gente empobrecida. Y fue capaz de la nada de organizar la construcción de un Estado alternativo. Pero pues francamente, yo me quito el sombrero. Si se dieran las condiciones que se dieron con Lenin, sí. ¿Tú te irías mañana no al Palacio de Invierno, sino al Palacio de la Zarzuela? Hombre, eso es lo que estoy preguntando. Sí, Lenin, indudablemente. ¿Sí? Si se dieran las condiciones que ¿Y haríais indudablemente, lo mismo que hicieron los Lenin con el zar? Si se dieran las mismas condiciones, por ¿Lo supuesto. liquidaríais? Bueno, eso ya depende de lo que surgiera, cómo se pusiera, ¿no? Eso no es, quiero decir, tú los procesos revolucionarios no los haces para matar un zar, ¿no? Ni para que, evidentemente, claro, eso es algo bastante anecdótico en el devenir de la historia. Pero no lo cambiamos por trolearlo por internet. ¿No? No. Totalmente reivindicado. Hombre, en su momento histórico, claro, por supuestísimo. O sea, tú claro. te defines como leninista. Claro, a mucha honra. Fidel claro. Castro. Sí, hombre, pues bueno, Fidel Castro, un país que ahora mismo es el país de América Latina, de América Latina y de América, pues, con más esperanza de vida. O sea, Cuba tiene más esperanza de vida que los Estados Unidos, ¿eh? Eso, y francamente, en Cuba es un país que ha soportado un bloqueo, es un país que apenas tiene productos, o sea, riquezas naturales, energéticas, y es un país que a pesar de eso, bueno, va sobreviviendo, un proyecto colectivo que va adaptando en cada momento, y francamente, además, recuérdese que la revolución de Fidel Castro no fue una revolución comunista. Era el movimiento 26 de julio que al final le obligaron a convertirse en una revolución comunista por el bloqueo brutal y los intentos de agresión. Los cubanos, ¿qué dicen? Dicen, si es que nosotros no tenemos opción, o sea, estamos tan cerca de los Estados Unidos y somos tan codiciados por los Estados Unidos que a lo largo de nuestra historia nuestra opción es o ser un país soberano confrontado a los Estados Unidos o ser una colonia. De hecho, por ejemplo, tanto que se critica, bueno, el Partido Comunista, partido único en Cuba, Martí defendía el partido único, el Partido Nacional Cubano Único, porque decía, no, es que en nuestro caso o es partido único donde se aglutinen todas las fuerzas, en ese caso nacionalistas, revolucionarias, soberanistas, o sucumbimos ante los Estados Unidos. Eso es. ¿Maduro? Hombre, Nicolás Maduro, pues hombre, ha conseguido mantener con un brutal acoso internacional, ha conseguido mantener un proceso revolucionario. O sea, que el asunto, es decir, en Venezuela es el país de América Latina que más elecciones han hecho en los últimos 20 años, más escrutadas por la comunidad internacional, por la Unión Europea, por todo tipo de organismos electorales de América Latina. Y bueno, pues la realidad es que con todos los problemas de bloqueo económico, de problemas de gestión que han tenido muchos,
yo siempre me plantea una cuestión. Hombre, mira que es difícil hacer una revolución socialista en el Caribe, porque los ritmos de trabajo del Caribe son muy particulares, ¿no? Entonces, la verdad es que tiene mucho mérito mantener, a pesar de todo, en Venezuela, oye, y siguen ganando las elecciones y han sacado a muchísima gente de la miseria a pesar del bloqueo, ¿no? ¿Carrillo? Bueno, Santiago Carrillo, pues hombre, un señor que aportó mucho a la historia de nuestro país, sin duda alguna. La visión de la transición como una traición... Bueno... ¿Tú te fuiste del PC entonces? ¿O? Bueno, no es que me fuera, yo es que directamente entré a militar en una organización que estaba escindida del PC, ¿no? Claro. Yo creo que eran debates, bueno, que se correspondían a ese momento. ¿Tú te sientes que Carrillo forma parte de tu tradición y que los pactos que hizo o sea, yo siento, bueno, es una forma de ver la transición, o sea, bueno, en ese momento es la posición que fue mayoritaria en el seno del Partido Comunista de España. Yo, francamente, yo entiendo los análisis con los cuales se llegaron a esos acuerdos. Si yo hubiera vivido el momento y hubiera tenido que tomar las decisiones, pues no tengo tan claro que yo hubiera estado de acuerdo. Pero ¿no te parece un traidor? No, hombre, yo creo que quiere decir que al final todas las fuerzas políticas pues tienen que tomar decisiones en momentos históricamente muy complejos y no es tan sencillo, o sea, es fácil criticar en la distancia, hay que estar en el momento y al final yo lo que he aprendido es que también es un problema de correlación de fuerzas, ese es el problema. Es decir, que al final tú lo que no puedes es conducir una fuerza política o un pueblo al suicidio por lo que a ti te gustaría que fuera. O sea, tú tienes que tener en cuenta qué es lo que te gustaría que ocurriera, pero claro, también tienes que ver la correlación de fuerzas, medir, porque yo desde luego, y esto es un debate que hemos tenido estos días. Es que me estaba, no, lo hemos tenido estos días. O sea, para nosotros el límite siempre es el suicidio político. Ese es el límite. ¿Y unas nuevas elecciones no temen? No. Yo, eso, te quiero decir, sí, no. Nosotros hemos tenido que plantearnos en este debate que ha habido, o sea, qué es lo fundamental frente a lo secundario en este momento. Y para nosotros, para el Partido Comunista de España, aparte de toda esa reflexión que he hecho al principio, del Partido Socialista, el voto útil, tal, nosotros lo que hemos llegado a la conclusión es que para nuestro pueblo lo importante es preservar un proyecto de izquierdas con capacidad de incidir en la vida política de este país. Y de que de nada nos valen nuestros sesudos análisis y confrontar distintos puntos de vista si el resultado va a ser que va a estallar lo que es, claramente hablando, la única alternativa de izquierdas que hay en este país. Y desde la transición, incluyendo el mejor resultado electoral del Partido Comunista de España, nunca ha habido un grupo parlamentario con 42 diputados de izquierda alternativa. ¿Y esto no va a acabar siendo Errejón? Bueno, vamos a ver, mira, el año 79 creo que fue, auge del Partido Comunista, de pronto una señora que se llamaba Pilar Bravo sale, se potencia y se convierte en una alternativa de no sé qué, que acaba en el Partido Socialista, por cierto. Años 90. El momento más álgido del voto a Izquierda Unida, expectativas de voto de Julio Anguita. De pronto surge una cosa que se llama Nueva Izquierda, Diego López Garrido, Cristina Almeida, con todos mis respetos, que acaban en el Partido Socialista. Debilitan el proyecto de Izquierda Unida y acaban en Izquierda Unida. 2016, 2017, surge Podemos, surge Unidas Podemos, 70 diputados y diputadas, una bronca interna que no te quiero ni contar, y ya sale otra fuerza política. Pues yo no sé cómo acabará la historia, pero yo he visto esa historia ya varias veces. ¿Y de momento crees que si hay elecciones tendréis que competir? Hombre, claro, sí. No, pero yo francamente, o sea, nosotros hemos analizado mucho el contexto. O sea, yo te digo, para nosotros lo más cómodo, ya lo he dicho al principio, pues oye, pues que gobierna el Partido Socialista. Nosotros utilizamos los 4 años de escaños aquí estupendísimamente, los que somos diputados, pero no, eso no era lo mejor para nuestro pueblo, ni muchísimo menos, ¿no? Y bueno, pues nosotros lo que creemos es que hay una alta comprensión, desde luego en lo que es nuestro electorado, de que la posición que hemos tomado no es una posición irreflexiva,
puede ser mejorable. No digo que no pueda ser mejorable, pero ni mucho menos una posición irreflexiva, y además ha permitido mantener la unidad del proyecto, ¿no? Ya veremos que vaya a haber algún retroceso, a lo mejor incluso los que tienen el retroceso son algunos que se creen que tienen que ir a elecciones sí o sí. Mira lo que pasó en la Junta de Andalucía, que también quisieron ir a elecciones sí o sí, y al final el resultado, ¿cuál fue? No salieron tan fortalecidos, ¿no? Y la última referencia de esto que te preguntaba de comunismo, digamos, las FARC, que tú has sido abogado, que has participado, no sé exactamente si abogado de las FARC. Bueno, no exactamente abogado, yo he sido mediador. asesor jurídico de las FARC, no abogado, porque eso no era un juicio, Claro. Era un proceso de negociaciones. Pero eras el asesor jurídico de las FARC, no Sí, eras señor. un mediador. No, yo era asesor jurídico de las FARC. ¿Cómo ves a las FARC y cómo ves el proceso, digamos, que ha pasado allí, digamos, ¿no? Bueno, se ha acabado con, digamos, lo positivo, ¿no? O sea, se ha acabado con un conflicto de 52 años, en el momento que se firmó la paz, una guerra de 52 años, que había ocasionado 8 millones de desplazados, 300.000 muertos, y había había posibilitado que usurparan violentamente 6 millones de hectáreas a campesinos. Con eso se ha acabado. Eso tampoco significa que se haya acabado para siempre. Colombia es un país muy complejo, donde la disputa por la tierra siempre ha sido el centro del conflicto permanente. En las conversaciones, pues yo me tuve que estudiar las normas de amnistía que había habido en Colombia desde la independencia en el año 1814, 80 normas de amnistía. Eso significa que en 80 ocasiones desde 1814 en Colombia han necesitado aprobar una amnistía para parar un conflicto armado. Armado. Eso sale cada 2 años y medio, más o menos, ¿no? Eso, es decir, es una situación muy complicada, ¿no? Ha habido una correlación de fuerzas, porque era el 4º intento de paz, de proceso de paz entre las FARC y el Estado colombiano. Ha habido una correlación de fuerzas que ha posibilitado que esta vez alcanzara el acuerdo, un desplazamiento de un sector de la burguesía colombiana que su negocio ha dejado de ser la guerra. Esto es así de pragmático, ¿eh? O sea, el cambio en la correlación de fuerzas no es que se haya derrotado las FARC. Las FARC no, militarmente. Las FARC no las habían derrotado militarmente, y de hecho, si estuvieran militarmente derrotadas, no habría estado el Estado 5 años sentados con ellos en La Habana. Eso está más claro que el agua. O sea, las FARC en el 2000, cuando estalló el tercer proceso de conversaciones, el del Caguán, ya no era una guerrilla, ya era una guerra de posiciones. Era, o sea, un ejército que tenía un frente a 30 kilómetros de Bogotá. Es decir, como si aquí estás con un frente en Las Rozas. De hecho, así estaban en el año 2000. Llega el Plan Colombia, la entrada de los Estados Unidos, y las FARC, ¿qué es lo que hace? Es muy golpeada, sobre todo es guerra ya electrónica, y las FARC, ¿qué es lo que hace? Pasa a táctica de guerra de guerrillas. O sea, al origen podían haber estado en guerra de guerrillas otros 20 años, o sea, sin problema, sin tomar Bogotá, evidentemente, pero quiero decir, las FARC militarmente, o sea, en Colombia, es decir, si todos los presidentes han presentado las elecciones diciendo yo voy a acabar con las FARC, y ninguno ha acabado con las FARC, o sea, quiere decir que eso había que dar una salida negociada. Las FARC también habían llegado a la conclusión de que nunca iban a ganar una guerra. Eso también, entonces, y ha habido ese cambio en la correlación de fuerzas de un sector de la burguesía nacional, que su negocio dejó de ser la guerra, porque la guerra permitía la usurpación de tierra, porque pues, en la economía globalizada pues, los negocios de la burguesía nacional se diversifican. Entonces ya hay una burguesía que es financiera, que es globalizada, que es exportadora, que es importadora, que lo que le interesa a su negocio es la paz, para poder, por ejemplo, explotar los recursos naturales que hay en territorios que estaban controlados por la FARC, que mientras que estén en guerra pues no podían ir a explotarlos, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que es que el Estado no está cumpliendo el acuerdo de paz. Fundamentalmente no lo está cumpliendo respecto a las causas del conflicto. El acuerdo de paz tenía una agenda de 6 puntos. 3 eran sobre causas del conflicto y 3 eran sobre consecuencias. En la implementación que nos estamos encontrando, que se implementa poco, y lo que se implementa es sobre consecuencias del conflicto. Pero los 3 puntos claves sobre las causas del conflicto no se están implementando, que es la tierra. Se acordó entregar 10 millones de hectáreas a los campesinos y nos ha entregado 1 hectárea, no 1 millón, 1 hectárea nos ha entregado.
la violencia, erradicar la violencia de la vida política, que eso significa cambiar la ley, el sistema electoral, acabar con el clientelismo electoral y acabar con el paramilitarismo, y no se está haciendo, y la eliminación, la sustitución de los cultivos ilícitos, de la hoja de coca. Y se empezó a hacer, y se ha dejado de hacer, porque es que es un negocio para mucha gente. Y no precisamente para los campesinos. No. Para Entiendo que si no se cumplen todavía hay un... Ese es el problema. Claro, ese es el problema. No, pero bueno, es un sector minoritario todavía, pero, o sea, el problema es que esto es evidente. O sea, si tú tienes unas causas estructurales que llevan 200 años provocando conflictos que se exteriorizan de formas distintas, porque lo que nadie sabe es que las FARC no surge como una guerrilla comunista, es como lo de Fidel. O sea, las FARC es una guerrilla liberal, del Partido Liberal. Y cuando llevan 20 años alzados en armas es cuando se hacen comunistas. Pero el M-19 también, ¿no? El M-19 surge de dentro de las FARC, es una escisión de las FARC. Pero eso sí que luego se terminan integrando, ¿no? Sí, eso va variando, ¿no? Pero quiero decir que ha habido muchas formas de reproducirse el conflicto en Colombia. Entonces, tiene una lógica bastante aplastante. Hombre, pues si usted tiene unas causas estructurales de un conflicto que están perfectamente identificadas, que vienen repitiéndose desde hace 200 años, claro, que usted ha acordado corregirlos y a usted, al final, cuando desarma a estos señores, no le da la gana corregirlos, pues yo no digo que mañana o que dentro de 3 años, pero, hombre, parece que está condenado a volver a repetirse la situación en X tiempo, si no se corrige, ¿no? ¿Por qué? Bueno, 2 cosas. ¿Por qué tuvieron tan pocos votos ahora que hubo elecciones? Porque no llegaron ni al 1%. Bueno, sí, no, bueno. Y para ti no es un grupo terrorista. No, bueno. ¿Es una guerrilla comunista? ¿Qué es? La FARC es una guerrilla campesina, era una guerrilla campesina, o sea, claramente, y además eso hay que entenderlo, o sea, las FARC no tenían ningún arraigo en las ciudades, tenían un importante arraigo en zonas rurales, y además es una guerrilla de vinculación de generación a generación, o sea, de familias campesinas enteras, porque es que al final, en Colombia hay una frase en el campo, que es el clásico, llega el terrateniente y dice: quiero esta finca. No se la vendo. Pues ya me la venderá su viuda. Esa es la frase, ¿no? Entonces, quiero decir que los campesinos lo que han tenido claro es que la única forma de que les respetaran era el uso de las armas. Es más, había situaciones realmente sorprendentes en la mesa de La Habana. Era la guerrilla comunista marxista-leninista defendiendo el derecho a la propiedad privada. Y el Estado colombiano reconociendo el derecho a la propiedad privada de todo el mundo, menos de los campesinos. Decías, no, pues que esto es al revés. No, pero era el asunto, ¿no? Entonces, claro, yo por eso digo, o sea, que al final era eso, la guerrilla marxista-leninista, lo que quería, ustedes nos firman que nos van a garantizar el derecho a la propiedad privada de la tierra. Ese es el asunto, ¿no? Entonces, ya te digo, luego las FARC, por ejemplo, cuando cayó el muro de Berlín, ¿no? Cuando cayó el muro de Berlín, todo el mundo decía: desaparece la Unión Soviética, desaparecen las FARC. Las FARC ni se enteraron que había caído el muro de Berlín, o sea, ellos estaban en sus selvas, nunca habían recibido apoyo de la Unión Soviética, ellos, quiero decir que el armamento, a mí me han contado cosas en La Habana de morirse de risa, ¿no? Por no llorar. Quiero decir que eso es un país tan sumamente desestructurado y con tales niveles de economías ilícitas, por decirlo finamente. O sea, el mayor suministrador de armas a las FARC era el ejército, y contaban que en frentes que había estables, de pronto llamaba el jefe del puesto del ejército: oye, hace mucho que no nos compráis. Y decían: no, pues que estamos bien provistos. Ah, que estáis bien provistos, no te preocupes. Desataban una ofensiva, entonces ya a las 3 semanas de bombardeos y de ataques tal, a las 3 semanas volvía a llamar: ¿ahora qué? ¿Ahora necesitáis suministro? Pues sí, ya sí necesitamos, ¿no? O sea, me lo han contado, eso era habitual, ¿no? O sea, y entonces no necesitaban ni a la Unión Soviética. De hecho, las FARC con los cubanos no tenían ninguna relación. Fidel se le ocurrió escribir un libro en el año 94 que se llamaba La paz en Colombia, donde en el año 94, de una forma muy clara, dijo: la lucha armada en Colombia es una distorsión en América Latina.
Y las FARC dijeron que a nosotros nos va a decir un tipo que está ahí en Cuba lo que tenemos que hacer. Cortaron todo tipo de relación con los cubanos hasta que se iniciaron las conversaciones. Es decir, ha sido una guerrilla siempre absolutamente autosuficiente, campesina. Han cometido muchos errores, y quiero decir, una guerrilla campesina donde han sido derrotados absolutamente por la guerra de propaganda, la propaganda de guerra, que es un importante arma de guerra, y eso no lo han sabido manejar, y eso han sido absolutamente derrotados. Y un error muy grave, desde mi punto de vista político, fue no cambiar el nombre del partido político, porque partían de una premisa, quiero decir que en las ciudades, que es donde están los centros de población, estaban absolutamente derrotados políticamente a través de la propaganda de guerra, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, pero yo, de todas formas, lo que ha provocado, porque tú fíjate cómo son las cosas, el problema no es que las FARC fuera a ser la alternativa de gobierno en Colombia. La desmovilización de las FARC, casualmente, provoca que por primera vez un candidato de la izquierda en las presidenciales en Colombia obtiene 8,5 millones de votos. Antes de eso, el voto de la izquierda en unas presidenciales en Colombia no había pasado de los 2,5 millones. Y de pronto pasa a 8 millones de votos. Un candidato de la izquierda, Petro. Es decir, hay una clarísima relación directa, y de hecho queda por primera vez equilibrado el voto en las presidenciales en Colombia entre la derecha y la izquierda. Es decir, la desaparición de la lucha armada en Colombia era necesaria para aprovechar una ventana de oportunidad y poder reorganizar la izquierda política más allá de lo que representaba las FARC o el Partido Comunista o la Unión Patriótica, o sea, sectores más amplios de la izquierda. ¿Y esa experiencia que has tenido allí negociando eso imposible no te ha servido de nada aquí, digamos, ¿no? O sea, hombre, yo me tiré 5 años en La Habana. Es que, claro, decir, no, hagan ustedes un gobierno en 48 horas. Y además les retiro la propuesta, ¿no?, que les he hecho. Claro. Pues, hombre, en fin, un poco complicado, ¿no? Claro. Fue más duro esto, ¿no? Pues yo lo dije desde el primer momento. De esto, hombre, seamos realistas, esto es imposible, por favor, que es esto 48 horas de hacer un gobierno y encima me llevo la propuesta que acabo de poner sobre la mesa. Y encima sin arepa. Y sin nada, y sin estar en Cuba, ¿no? Que es más relajado, por lo menos. Sí. Nos hemos comprometido a acabar rápido, daremos un par de palabras, sí. Pero te tengo que hacer una pregunta por lo menos sobre Cataluña, ¿no? O sea, tenemos, o sea, ¿cómo ves la situación? ¿Cómo ves la situación de los presos? Bueno, a ver, vamos a ver, yo creo que el que no entienda que España es un país plurinacional, pues vive en otro sitio, o sea, es evidente, ¿no? O sea, España es evidente que es un país de países, de nacionalidades, y que tenemos que buscar un modelo de convivencia que satisfaga a todo el mundo, que sin duda es el Estado federal, porque además yo se lo digo cuando empiezan a ponerse nerviosos y a buscar los 155 y a ver quién tiene el 155 más grande y todas esas cosas, ¿no? Pero al final el asunto es que estados tan, bueno, homologables, como los Estados Unidos, la República Federal Alemana, pues son estados federales. O sea, no entiendo muy bien cuál es el problema que en España no pueda ser un estado federal, ¿no? Lo que está claro es que esa exacerbación, la utilización del conflicto nacional en Cataluña políticamente por la derecha española le ha dado mucho rendimiento electoral a la derecha y ha provocado un amplio incremento del independentismo. El independentismo hace 10 años en Cataluña, que era un 14%, y ahora es casi un 50%. Es decir, es una política que por otro lado también ha venido muy bien a la derecha catalana, porque claro, yo no he visto una operación de blanqueo de un partido político corrupto como la que ha hecho la antigua Convergencia y Unión, que ya nadie se acuerda de lo del 3%, de lo de las comisiones del Liceu, y que se tuvieron que cambiar el nombre porque era un partido de auténticos delincuentes, ¿no? Y eso está, sorprendentemente, absolutamente blanqueado, y ahora son los héroes de la patria. O sea, quiero decir que al final todo el nacionalismo lo que busca es obtener réditos políticos y no construir un proyecto colectivo. ¿No crees que habría que hacer un referéndum de autodeterminación? Yo, en primer lugar, lo que no se puede solucionar un problema político con medios judiciales, y máxime en un país como el nuestro, donde el Poder Judicial no es neutro, ni mucho menos. ¿Son presos políticos? Desde mi punto de vista, clarísimamente, son presos políticos, ¿no? O sea, y ese que es evidente, o sea, que sean presos políticos, cuando dicen, no, es que ha cometido un delito del Código Penal. Pues sí, claro que ha cometido un delito del Código Penal, pero yo lo formulo al revés. Es que son presos comunes.
Es decir, que han robado a alguien, han atracado a alguien, han intentado cometer un delito sexual, ¿no? O sea, han cometido un delito, según el Código Penal, pero por una posición política, con lo cual, obviamente, claro que son presos por una causa política, que, con el Código Penal a la mano, claro que está fuera de la legalidad, por supuesto, pero no entiendo muy bien qué tiene que ver eso con negar que sean o no presos políticos. Un preso político, quiero decir, cuando Pinochet metía en la cárcel a los comunistas, también era un delito ser comunista. ¿Qué pasa? Que es que no eran presos políticos porque la ley, claro, porque la ley los metía en la cárcel por ser comunistas. Sí, sí, claro. ¿Crees que los que están presos están en la cárcel por ser independentistas? Bueno, están en la cárcel por por desobediencia. Bueno, por desobediencia todavía se puede entender. Ahora discrepo totalmente de que haya habido una rebelión. O sea, eso es absolutamente... es más, no lo han afirmado en prensa los ponentes del Partido Socialista del Código Penal. Lo han afirmado en la prensa, es decir, ni mucho menos y de hecho, yo intuyo que el Tribunal Supremo, como es consciente de eso, y eso no pasa el filtro europeo, la impresión que yo tengo es que no los van a condenar por un delito consumado de rebelión, sino que van a decir que fue una tentativa de rebelión, un delito de rebelión frustrado, lo cual es muy particular porque son delitos que se denominan en el Código Penal de resultado, con lo cual no sé hasta qué o conspiración para rebelión. Pero ¿qué es exactamente conspirar para rebelión? Es decir, rebelión es, según el Código Penal, el que se alza masiva y violentamente. O sea, ¿dónde están las armas? ¿Dónde está la violencia? Es decir, ese componente no está, desde luego, ni mucho menos. A ver, yo sí creo que hay que buscar una solución política. Y, evidentemente, creo que una solución política pasa porque la gente pueda pronunciarse. Pero ahora también creo que ese pronunciamiento se tiene que dar en un contexto en el que esté garantizado que nadie está utilizando el conflicto catalán para obtener réditos políticos pues muy filisteos, ¿no? Digamos, ¿no? ¿Tenemos tiempo de dar un par de preguntas? Sí. Pues un par de preguntas. Vamos a encender esto. Si hay interesados, yo no veo si alguien ha levantado la mano. Aquí hay una mano y aquí hay otra. Pues venga. Yo creo que está. Lo más breve posible porque se tiene que ir rápido. Unidas Podemos estaba dispuesta o está dispuesta a sentarse en una mesa de ministros con la actual política exterior de España, evidentemente con la sumisión a la política de Estados Unidos, en la OTAN, en Venezuela, etcétera. Bueno, adelante. Bueno, lo que se ha acordado es que sí. Por eso se estaba negociando un Consejo de Ministros. Eso es una realidad. Yo creo que, evidentemente, esa situación que va a provocar, que decir, claro, sí. A ver, es un supuesto que no va a ocurrir, como estamos viendo, ¿no? En todo caso. Con lo cual yo sugiero ser práctico y no pelearnos por supuestos que no van a ocurrir. Pero bueno, si eso hubiera ocurrido, quiero decir que ahí lo que se había producido es un escenario donde iban a aparecer determinadas contradicciones que hasta ahora no habían aparecido en un Consejo de Ministros. Y tampoco está mal que aparezcan contradicciones en un Consejo de Ministros, y a ver si eso, es decir, al final de cuentas, pues la dialéctica es precisamente eso, ¿no? La oposición y lucha de contrarios y avanzar en las contradicciones, ¿no? Y vamos a ver escenarios pues distintos, pero no va a ocurrir. O sea, lo que ha habido es una negativa absoluta a entrar en el Consejo de Ministros, con lo cual parece que no vamos a tener ese problema de la política exterior de España, ni mucho menos. Adelante. He estado escuchándole atentamente y es usted parte del equipo negociador de Podemos, ¿verdad? No, de Unidas Podemos. De Unidas Podemos, sí, de 3 hombres y 2 mujeres, que me ha faltado notar en todo lo que usted ha contado, al menos una crítica por parte de Unidas Podemos, porque he notado que sí que habla usted a la defensiva de la otra parte, de que PSOE no ha facilitado esa negociación, que evidentemente es una negociación por ambas partes y uno siempre tiene que ceder una parte para entrar en conflicto con algo suyo para poder ceder. Y me gustaría conocer, ahora mismo se acaba de saber que el rey acaba de comunicar que no va a haber candidato. Entonces, me gustaría saber, para los ciudadanos que nos vemos abocados a volver a votar algo que ya hemos votado y hemos cumplido con nuestra función,
¿cuál es su responsabilidad como político para que yo me sienta con ganas de volver a votar? Y no quiero escuchar culpas a otros políticos, quiero hablar por esta bueno, parte. pues mira, sí, yo te voy a decir dos ideas. Una, primero, el día que este país esté todo estabilizado, significará que los de siempre, las fuerzas conservadoras, lo vuelven a tener todo atado y bien atado. Eso de entrada. Eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, eso que se llama la inestabilidad significa que todavía tenemos un espacio para disputar espacios de poder reales. Eso lo primero. Lo segundo, hombre, desde el 15M, porque yo creo que hay cosas que se vienen exacerbando, no sé exactamente desde dónde, y se presentan como tragedias cosas que no son tanto. Sería una tragedia que después de haber habido una mayoría que permitía un gobierno de izquierdas, hubiera una mayoría de derechas. Eso sí sería una... o sea, aritméticamente hubiera... Puede ser. Sí, déjame, sí, yo te voy a contestar. O sea, eso puede ser, eso es una opción. Ahora, a mí que no, yo de verdad me sorprendo cuando dicen, es que vamos a tener que volver a ir a votar. Hombre, no me parece tan grave votar 2 veces cada 6 meses, ¿no? O cada 8 meses. Es más, recuerdo que el 15M lo que defendía era una democracia participativa, donde no se votara simplemente una vez cada 4 años, con lo cual yo ese argumento de ese grandísimo esfuerzo de ir a votar después de 8 meses, no me lo creo, francamente. Ese no es el problema. El problema es el otro. Es claro que hay un riesgo de un gobierno de derecha, pero, a ver, entonces, exactamente... ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? O sea, asumir que el Partido Socialista va a poder disponer de nuestros 4 millones de votos para luego, como ha hecho con los presupuestos generales del Estado, no llegar a acuerdos, o sea, no cumplir lo que hemos acordado y ponerse a pactar políticas neoliberales con la derecha. ¿Eso es lo que tenemos que hacer con nuestros 4 millones de votos? Yo no lo tengo claro. Puede ser que sea un error, ¿no? Pero yo, desde luego, no creo que la función de una fuerza de izquierda sea ser la muleta del Partido Socialista que no cumple las medidas sociales que acuerda, por ejemplo, en la ley de presupuestos. Y te insisto, es que es el 85% de las medidas de la ley de presupuestos las que no ha cumplido. No es que fuera un 50%. Pero vamos, podemos haber tenido errores. Para mí, yo creo que hemos tenido un error. Que ha sido no coger esa propuesta de julio del Consejo de Ministros. También estoy seguro que si se hubiera admitido, inmediatamente el Partido Socialista se habría inventado otra excusa. Estoy seguro que eso habría ocurrido. Pero bueno, sí creo que en ese momento teníamos que haberla cogido. Bueno, Enrique, pues muchas gracias a todos por venir, a los Teatros Luchana, a los amigos del diario y sobre todo a Muchas Enrique gracias a Santiago. vosotros. Muchas gracias. Y a vosotras.